Sí, Igual me hice uno. sí, para despertar un poco. Ya, ahora vamos a hacer una miradita a ver si veo esto que tú querías El, ver, la dilatación anómala del agua, ¿cierto? sí, ¿Estáis viendo mi presentación? sí, Ya. Antes que eso, piensa, no sé, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando? Piensa por qué, por ejemplo, los charcos de agua no perduran, ¿ya? Ahí tenemos un buen ejemplo muy cercano. Si tú, ¿no es cierto?, llueve en este minuto y ahora no pasa de 20 grados Celsius la temperatura, cuando mucho, y todo el agua que no se absorbe queda en un charco, y a los 3 4 días, ¿qué pasa con esa agua? ¿A dónde se fue? desaparece, se evaporó. Se evaporó, pues viste, eso te demuestra entonces, como te digo, que independiente de la temperatura, es decir, a toda temperatura se está evaporando agua. Es un buen ejemplo que te puede el chiquillo, ¿no es cierto?, eh, lo puede entender el estudiante, ¿ya? Y hay varios otros ejemplos más que podríamos dar. ¿Cómo se seca la ropa? ¿Por qué se seca la ropa? De todas formas, ¿no es cierto? Tú sacas la ropa mojada, la estrujas un poquito en la centrífuga y la tiendes. Supongo que la tenderás ahora que, no sé, por lo menos acá apareció el sol. No sé, Acá ya igual. También. aparece. Ya. Igual está helado, pero si la dejáis de aquí al mediodía, se te va a secar. ¿Y por qué se secó? Porque el agua que contenía se evaporó. Y no pasaron de 20 grados, 35, 30 grados con suerte, y 25 en esta, o menos yo creo, ¿cierto? Entonces ahí tenéis buenos ejemplos como para decir, bueno, el agua se está evaporando de todas formas. Hay un proceso que vivimos a diario y que no nos percatamos o que no lo evaluamos en su justa medida. Ya. Ahora, ¿por qué el agua, no es cierto, dice que tiene una dilatación anómala? Fíjate aquí. Cuando uno compara, ¿qué pasa cuando tenemos frío? Nos acurrucamos, ¿cierto? ¿En cuenta nos acurrucamos de contraernos un poco? ¿Sí? Entonces, a la materia, los átomos, los estados de agregación de la materia, cuando se enfría, cuando baja la temperatura, el cambio regresivo, las moléculas se achican, se juntan, se condensan, se concentran. ¿De acuerdo? Sí, Y lo contrario es cuando aumenta la temperatura, vas soltando, separando esas moléculas que juntan. ¿Ya? Es como lógico y también uno establece un parangón, una analogía con lo que nos ocurre a nosotros. En el invierno tratamos de estar bien arropados, bien acurrucados, ¿no es cierto?, entre uno mismo, o si estáis durmiendo con alguien, también te arropas con la persona al lado. Y cuando estáis en el verano, lo contrario, te extiendes, te sueltas, ¿no es cierto?, te liberas. Lo mismo le pasa a las moléculas de la materia, ¿no es cierto? Por tanto, todos los líquidos tienden a bajar su volumen, ¿sí? Cuando la temperatura baja, ¿cierto? Es lo lógico. Sin claro. embargo, el agua hasta los 4 grados Celsius le pasa eso. Y de ahí para abajo, en vez de contraerse, se dilata. Aumenta su volumen, ¿cierto? Es decir, cuando baja la temperatura, el agua lo que hace es aumentar el volumen, en vez de contraerse como en lo normal. ¿Correcto? Por esa razón ocurre, un buen ejemplo es cuando dejan la bebida en el refrigerador, en el freezer, o la cerveza. Empieza a bajar la temperatura, ¿cierto? Y la cerveza o la bebida tienen agua, el agua tiende, en vez de contraerse, de apretarse, de juntarse, de concentrarse, tiende a aumentar de volumen. Como tiende a aumentar de volumen, ejerce presión y terminan reventando el cristal. O bien, si es un plástico, lo hinchan más, ¿no es cierto? A veces el plástico aguanta más que el vidrio. Eso se ve, ¿no es cierto?, en la práctica. ¿Ok? Y ahora veamos, tratemos de ver por qué pasa eso. O sea, una explicación científica. Aquí ya nos metemos, ¿cierto?, en los conceptos de calor y temperatura, que vamos a hablar de eso al final. Y tú me dijiste algo de la teoría cinético-molecular, ¿no es cierto?
y le vamos a dar una vuelta. El grado de movimiento de los átomos o moléculas que componen un cuerpo ya es distinto. Oye, espera. La hice correr. Ahí sí. No sé, no puedo controlar esta maldita. Ya. Ya. Sensación térmica. Se habla mucho de la sensación térmica. Es como la capacidad que tiene un cuerpo, nosotros, por ejemplo, de intercambiar energía con el ambiente. Acuérdate que nosotros somos un sistema abierto. Somos un sistema abierto en el sentido de que intercambiamos materia y energía con el ambiente. El ambiente es lo que está fuera de nosotros, ¿cierto? Nosotros nos alimentamos, por ejemplo, estamos intercambiando materia desde fuera hacia adentro. Nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, evacuamos, obviamente, estamos intercambiando materia desde dentro hacia afuera. Y la energía, obviamente, estamos percibiendo los rayos del sol y estamos tomando ese calor de alguna forma. La temperatura, por su parte, se define como el grado de movimiento molecular de las partículas que componen un cuerpo. A mayor movimiento molecular, Mayor temperatura. ¿ya? La teoría cinético-molecular, ¿no es cierto?, habla fundamentalmente de eso. Espérate. Entonces, el grado o movimiento, ¿no es cierto?, de las partículas de un cuerpo es distinto considerando los estados de... Ya no puedo parar esta cuestión, no sé qué pasa. Automático. Bueno, yo te la voy a dejar mejor para que la leáis después, total. Sí. Y que... Déjame ver si puedo... Sí. Algo pasó con esto. No lo puedo usar. No sé cómo parar esta cosa. Respetándolos. Esa es la dilatación de los metales, dilatación superficial, que es la superficie, y dilatación de volumen, que es totalmente lo que le pasa al agua, por ejemplo. Ya, pero eso, ya, dejémoslo ahí, está explicado en otro lado. No, está muy bueno mi aporte ahí. Antes de, vamos a volver sobre la dilatación del agua, ¿no es cierto? Me parece que yo tenía algo ahí que presentar. Déjame ver si lo encuentro. Espérame un segundito. Tenía como un video que lo dejé muy bien ayer. ¿Dónde lo dejé? Dame un segundo. Aquí puede ser. ¿Estás viendo esto?
Todavía no comparte. Ya, ahora sí que lo voy a compartir. Ahora sí, Ay, sí. ya. Ahí está, ¿no es cierto? Tengo que respetar ahí los autores de esto, que yo lo pinché por ahí nomás. Pero bueno, me pareció bastante interesante, así es que lo dejamos ahí. ¿Por qué crees tú que se rompen las cañerías de agua en invierno? Es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando tenemos temperaturas bajo cero, no nos sale el agua porque se ha congelado el agua y a veces pasa que ocurren fugas por esa misma razón que le pasa a las bebidas cuando van al freezer. Porque el agua, ¿no es cierto? Lo que le ocurre cuando se congela tiene esto de la dilatación que es anómala. En vez de contraer su volumen, lo hace aumentando el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos otra vez un repaso de lo que son los cambios de estado de la materia, productos de la temperatura, ¿cierto? Acuérdate que estamos los cambios progresivos, van por aumento de temperatura y los cambios regresivos van por disminución de la temperatura. Fíjate también que esto pasa con los rieles del ferrocarril, no sé si te has dado cuenta, tienen cada cierta longitud una separación. Y esto es porque ocurre lo que se llama dilatación lineal. Con los cambios de temperatura, ¿no es cierto? El fierro, que es un metal, hace lo que se espera que haga. Si aumenta la temperatura, tiende a sus moléculas o sus átomos, ¿cierto? Que lo constituyen, a expandirse. Por eso eh, se deja un espacio, al igual que en los puentes, por ejemplo. Todo esto es muy importante en la construcción, ¿no es cierto? Se tienen que considerar todos estos coeficientes de dilatación que tienen sobre todo los fierros, todos los hormigones y todo lo que usan para la construcción. ¿Ya? Eso es muy importante también. Eh, Cambios de estado, ¿cierto? Ya lo hemos visto otra vez, ya no lo vamos a mencionar nuevamente, pero bueno, aquí están los distintos cambios de estado que ya los mencionamos y bien conocido es por nosotros. Y aquí tenemos que ver qué ocurre con la dilatación o contracción térmica. La dilatación, su antónimo, contracción, ¿no es cierto? Es el cambio lineal, superficial o volumétrico que experimenta un cuerpo cuando se modifica la temperatura. Se dilata si sube temperatura, se contrae si la bajamos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Porque el movimiento de las moléculas se hace más intenso. Si yo subo temperatura, las moléculas se agitan, ¿no es cierto? Presionan y tienden a empujarse las unas con las otras. Ya como consecuencia, el volumen, que es el espacio que ocupan, va a cambiar. Todo esto va a depender del material que está experimentando la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque es distinto lo que le pasa a un plástico, lo que le pasa al vidrio, lo que le pasa al agua, lo que le pasa al fierro, ¿cierto? Va a depender mucho de cómo estén ordenaditas allí las moléculas que forman esta estructura. Ya sabemos, ¿no es cierto? Bien claro cómo están los sólidos más ordenados, los líquidos, los gases. Acuérdate que la palabra gas, el señor Juan Bautista Van Helmont propuso el nombre de gas para este estado, porque gas viene del griego, ¿se acuerda cuándo? ¿De qué palabra viene? Del griego caos, chaos, chaos, caos significa gas, por su movimiento caótico. ¿Ves qué importante la etimología? Toda la razón. ¿Por qué depende del material el estado de agregación? Es obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué depende del material? Por los estados de agregación. Por el orden molecular que tienen las partículas o moléculas que constituyen cada uno de estos tres estados, ¿no es cierto? Va a depender entonces, como digo, de la... Aquí yo podría decir que este último gráfico corresponde al plasma. Hicimos esto. Ahí. Dilatación. La dilatación lineal, ¿cierto? La tenemos a lo largo de la longitud, valga la redundancia, de un riel, por ejemplo. La dilatación superficial es la que tendría que ver con la superficie de las sustancias de los cuerpos. ¿Ya? Es el cambio que experimenta la materia en dos dimensiones cuando se modifica la temperatura, por ejemplo, una lámina. ¿Ya? Y la dilatación volumétrica es la dilatación en toda su extensión, digámoslo así,
ya es el cambio que experimenta en la tridimensión, largo, ancho, alto. Y esto realmente involucra, por ejemplo, al agua. ¿Ok? Existen muchos fenómenos cotidianos asociados a la dilatación. Aquí está, por ejemplo, la construcción del hormigón de las calles. Te fijáis que hay una Sí. separación aquí, a veces son demasiado amplias, sobre todo en los puentes, es por esto, ¿ya? Aquí también tiene que ver la dilatación, tiene que ver con qué flota el hielo, por qué flota el hielo. Bueno, está el iceberg ahí. Aquí, por ejemplo, fíjate cuando se levantan estos cuerpos de cemento, no siempre son, dice, por las raíces, y no necesariamente por las raíces de los árboles. Muchas veces lo provocan las raíces de los árboles, pero a veces no hay ningún árbol como acá. ¿Por qué está levantado? Porque no se consideró, ¿no es cierto?, ese coeficiente de dilatación lineal seguramente. En los puentes, ¿no es cierto?, también, por ejemplo. Se dejan espacios así para que se consuma o se absorba el agua y fundamentalmente por esto de la dilatación. ¿Ok? ¿Cuál de estos materiales se expande más rápidamente cuando se calienta? ¿El sólido, el líquido, un gas? ¿Cuál crees tú que se expandirá más al calentar? ¿El gaseoso? El gaseoso, por razones llega a explotar. ¿Cuál es la explicación para qué dejar espacio de las uniones de las líneas del ferrocarril? Ya lo conversamos, Porque, ¿sí? entonces es porque con la temperatura puede aumentar, se puede expandir. Exactamente. Claro, y ¿Ya? ahí, ya. Entonces No, ahí sí, tú... ¿Ah? su- Bien, pues entonces te lo puedo compartir porque fue interesante para sí, está usar. buenísimo. Coeficiente de dilatación, bueno, va a depender del material, por ejemplo, los metales Mm, en general se dilatan, pero tienen coeficientes que es una cuestión física, química, ¿no es cierto?, que varía. El acero, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene un coeficiente de dilatación menor que el aluminio o que el cobre, ¿no es cierto?, y en este caso el plomo tiene un coeficiente de dilatación mucho mayor. Por eso el cobre también es mucho, el plomo, por ejemplo, es mucho el más plomo, maleable. Entonces, si decís cuál de todos, según estos valores, se dilata más con la temperatura, bueno, plomo. es mayor coeficiente de dilatación. Dice que el coeficiente de dilatación representa el aumento que experimenta la materia al aumentar en 1 grado Celsius su temperatura. Por tanto, yo podría decir que el plomo, ¿no es cierto?, aumenta 12 veces más probablemente que el cobre a la misma temperatura. Es decir, tengo un trozo de cobre y un trozo de plomo y les aplico, qué sé yo, 100 grados Celsius a los dos, ¿quién se va a dilatar más? Mucho más rápidamente y mucho mayormente el plomo, unas 12 veces más que el cobre. Wow, Eso, con esos números tú puedes dejarte ahí, ahí está la explicación, ¿no es cierto? Ahora, según la tabla anterior responde, ¿cuál de los materiales tiene mayor coeficiente de dilatación? plomo. ¿Cuál de los materiales tiene menor coeficiente? El vidrio Pirex. El vidrio pírico. ¿Dónde hay vidrio pírico? ¿En las ventanas? No sé. A ver, no sé cuál es el vidrio Pirex. Pírico es una marca, es los matraces, Erlenmeyer, todo el material de laboratorio. Ah, Y tú lo puedes mostrar por eso, ¿cierto? Tú puedes calentar a alta temperatura este matraz, puedes calentar a alta claro temperatura. que sí, pues. Por eso, porque soporta esto. De lo contrario, ¿qué le pasaría? Te preguntas Profe, tú. claro, y estas fuentes de vidrio donde También se hacen, por ejemplo, la lasaña y todo eso, por eso no. eso soporta. Ah, ¿No? buenísima. Tienes todas las aplicaciones aquí para poder entender las cuestiones que nos están pasando día a día. Ahora, ¿qué significa que un material tenga un alto coeficiente de dilatación? ¿Qué significará eso? Que se puede dilatar. Con mayor facilidad que otro. Mayor facilidad, claro. ¿Por qué el hielo flota en el mar? Buena pregunta. Porque el agua entonces también se puede dilatar. No, no sé. No. Exacto. ¿Sí? Tiene que ver por un lado por la densidad, acuérdate, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí está el coeficiente de dilatación anómalo del agua, que es lo que Wikipedia quiere contar. Fíjate, cuando el agua se enfría, cuando baja temperatura, su volumen se contrae, o sea, va bajando. Supongo que tengas un agua a 25 grados Celsius. La empiezas a enfriar y le va pasando lo que esperamos que le pase, pues estamos bajando la temperatura, Eh, por tanto, lo profe, que debe, ¿sí?
Es decir, que las moléculas, cuando dilatación, que se contrae, que las moléculas se van juntando. Exacto. O sea, lo Ya, lógico es que todos los materiales, sólidos, líquidos, gases, se contraigan cuando baja la temperatura, claro, se dilaten cuando la temperatura aumenta. Por aumenta. tanto, tengo el agua, que es lo que espero que, al igual que todos los materiales, ya sean sólidos, líquidos, gaseosos, si yo le bajo la temperatura, espero que las moléculas empiecen a juntarse, empiecen a bajar su volumen. Esto pasa hasta los 4 grados Celsius. Si tú partís de 25 grados Celsius el agua, o empieza, ¿cierto?, a decir, tengo el agua hirviendo, dile al chiquillo, ¿cierto? Tengo el agua, dejé el agua que hirviera a 100 grados Celsius. Se empezó a enfriar, porque tú vayas a la media hora y está fría, ¿no es cierto? Tocá y puedes tocar la tetera. ¿Y qué le pasó? Se enfrió. ¿Y qué le ocurrió al volumen de esa agua contenida? Tendría Disminuyó. un poquito, ¿cierto? Y también se le suma ahí la evaporación, todo lo que tú queráis. Pero cuando llegó a los 4 grados Celsius, ya no se contrajo más. De los 4 grados Celsius para abajo, Mm. empieza a aumentar su volumen, no a bajar como esperaba. ¿Ya? Y cesa la contracción y la estructura se dilata hasta transformarse en hielo. Por eso se llama dilatación anómala del agua. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Aumenta su volumen. Al aumentar el volumen del hielo, la densidad disminuye. ¿Por qué disminuye la densidad? Porque acuérdate que la densidad es la relación masa partido en volumen. Y si es Tengo, menor a uno, flota, y si es mayor a uno, se hunde. claro, y si yo tengo masa dividido en volumen, si el denominador de la división, ¿cierto?, aumenta, ¿qué le pasa a la densidad? La densidad baja, disminuye. Y si baja la densidad, hace que flote. Profe, ¿le puedo contar algo? ¿Cuándo fue? El domingo pasado, después de la clase del sábado, fui allí a la desembocadura, fuimos a mirar, a observar aves, y había una laguna. Entonces había un pedazo de como plástico flotando en el agua, y yo pensé, dije, entonces la densidad debe ser menor a uno de ese plástico, pues eso está flotando. Y un trozo de madera que estaba abajo del agua debe tener una densidad mayor a uno, pues eso se hundió. Buena aplicación, pues si eso es, Para que vea que fue significativo su clase. bueno, Y me reía sola. ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? El volumen, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, por eso flota. ¿Por qué? Porque cuando se congeló, cuando se formó el hielo, el volumen aumentó y eso hace que la densidad sea Velocidad menor. disminuya, claro. Y por eso flotan. Ah, La baja densidad del hielo permite que este flote sobre la superficie del agua, por esa razón que hemos explicado varias veces. Y aquí, ¿no es cierto?, tendríamos, por ejemplo, una gráfica que nos mostraría la anomalía del agua se manifiesta desde los 0, de los 0 a los 4 grados Celsius. De los 0 a los 4 grados Celsius, ¿cierto? Fíjate, aquí tengo temperatura, disculpa. claro. Perdón. Y ahí empieza a aumentar el volumen. Claro. Ahí empieza a aumentar el volumen. Desde 0 a 4 grados Celsius. Entonces, el efecto del congelamiento superficial de los lagos y mares se debe a la anomalía del agua. La dilatación anómala de esta es fundamental para sostener la vida en mares, en lagos, en ríos que se congelan durante, Wow. ¿ya? Entonces, por eso el hielo flota, claro. Y bueno, según lo que leía de un libro, por eso la gente puede pescar bajo el hielo, porque bajo el hielo allá está el agua y están las especies. Exactamente, bajo el hielo. Ahí pueden sobrevivir. ¿Puedes explicar ¿Hay por qué alguna cuando... aplicación? ¿Puedes explicar por qué cuando los frascos tienen las tapas apretadas se los pone bajo el chorro de agua caliente? Porque al aumentar la temperatura se va a dilatar Se va y a se va a dilatar soltar. y se ¿Mm? va a subir. Eso. Ahí tienes una buena explicación. ¿Ven? Ya, Buenísima, profe, gracias. ya, por si acaso. ¿Me puede enviar esa presentación también? Nosotros se lo envío, no un problema. Esa y la de que estábamos revisando antes, la de la clase. Ya. Ahora, bueno, no podemos dejar de lado los cambios. Los cambios químicos están ahí en cuanto, ¿no?
Cambios químicos, el cambio, esperen, de un minuto. Cambio químico. Es que no hay cambio en la composición, po. O sea, ¿cómo? Pero ya hablamos de cambios biológicos, cambios físicos, cambios químicos, ¿sí? Ah, sí, pues entonces sí, pues debería haber. No, pero me refiero, tú no los ves, no están con, Ah, no. ¿no? No, yo Bueno, solamente veo eso del agua, que es como una información extra, y lo de los cambios de estado. eso lo vamos a dejar de lado. Y sí, y bueno, y las curvas de calentamiento y enfriamiento del agua. Esto se lo vamos a dejar de lado. Ya, y para que terminemos hoy día, vamos a ver si esto de la transferencia de calor que me produce. Ya. Transferencia de calor, digamos, si tengo algo aquí adecuado. Preparé una buena PPT que es mía. Esta. ¿La ves ahora, mija? Sí. Ya, calor y temperatura. Y aquí el profesor Olivares se enoja mucho cuando nos hacemos una buena diferencia. No saben nada de esto, profesor. Ustedes no saben nada de esto. ¿Cómo se pueden hablar de estas cosas? Bueno, trato de saber un poco, ¿no es cierto? Y decir lo siguiente. El calor, el calor es una energía en tránsito que va y viene y que se mueve y fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿De acuerdo? Sí, De manera profesor. espontánea. El calor dice energía en tránsito que fluye espontáneamente desde una zona de más temperatura a otra de menos temperatura. Es Por como eso, lo que, ¿ah? es como lo que ocurre con, yo siempre les digo a los chicos, por ejemplo, pensemos que aquí tengo un café caliente, entonces por eso lo voy a, aquí hay transferencia de energía, aquí hay un ejemplo de calor, Exacto. Nosotros esto porque el sentimos. cuerpo más caliente le va a traspasar al más frío. Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, la mamadera de la guaguita, la que hacemos? La ponemos en un plato con agua helada, ¿no es cierto? Claro, Al cabo de un rato, ¿qué pasó? No ocurre que el agua que está más helada o a menor temperatura pase a la mamadera, sino que es lo contrario. El calor es transferido desde la mamadera que está más al caliente agua, hacia el agua y por eso el agua se entibia. Entonces, ¿de dónde viene el flujo? Desde más desde el, caliente desde el a cuerpo madera. con mayor temperatura al menor temperatura. Y se Por supone eso, que en algún momento va a alcanzar un equilibrio térmico. exactamente. Por esa razón, nunca se nos debería ocurrir decir que cierra la puerta para que no entre el frío. Eso los físicos se enervan cuando les decimos, cierra la puerta para que no entre el frío. El frío Claro, no entra. porque el calor, el Está- calor, el que eh, va en tránsito hacia el exterior. exactamente, ¿no es cierto? Profe, Exacto. y es verdad que el frío no existe, sino que es, es ausencia de temperatura o de calor? El menos riguroso sería eso, claro. El Mm, frío es como para decir que el antónimo del calor. Pero lo que claro, realmente existe como cuerpo, como ente físico, es el calor. claro, ¿Ya? Y si hay más calor es una cosa, si hay menos, a uno habla de frío. Entonces no existiría el frío, a fin de cuentas. Por eso te digo, no existe el frío, yo siempre he conocido. Ya. El calor depende entonces de la velocidad con que se muevan las partículas, ¿cierto? También influye en el calor la cantidad, el tamaño y el número de partículas. La temperatura no es dependiente de estas variables, o sea, no depende de la cantidad, no depende del tamaño y no depende, ¿no es cierto?, del número de partículas. Por ejemplo, la temperatura de un cubo de hielo es la misma que la temperatura del iceberg, ¿no es cierto?, por decirlo así. Entonces no va a depender. Y de acuerdo a eso, sería la temperatura una propiedad intensiva, que es independiente de la cantidad de materia. En cambio, el calor sí es extensiva porque sí depende de la cantidad de materia. ¿De acuerdo? Entonces, el calor es energía, mientras que temperatura es una medida de esta energía. Veamos un ejemplo, y aquí se me aclara bastante, yo diría. La temperatura del café en una taza puede ser igual que la temperatura del café en un jarro de 5 litros, en la tetera, por ejemplo, ¿cierto? Tú tenías un litro de café preparado que puede estar a la misma temperatura del café que vaya a ser en la taza. ¿De acuerdo? claro, Ya es sí, distinto. Sin embargo, en la jarra habrá más calor en ese litro, en esos 5 litros, ¿cierto?
qué en la taza? Porque al tener más líquido, más materia, más masa, habrá más energía térmica. Ese es un buen ejemplo para dar al chiquillo, ¿no es cierto? Es un muy buen ejemplo, ¿ya? O le dices tú con la sopa, ¿no es cierto? Tu mamá hace una sopa, hace una olla llena de sopa para toda la casa. Y echa un plato de sopa para servirte. Le queda la sopa en la olla. ¿Dónde hay más temperatura? En las dos En hay más las... temperatura. ¿Y dónde hay más calor? En la olla. ¿Y por qué? Porque hay más allí, más líquido, más sopa, qué sé yo. Uno puede sacar esos ejemplos, ¿no es cierto? Que son muy fáciles. Bueno, aquí abajo pusimos algunas diferencias, ¿no es cierto? El calor, energía total del movimiento molecular de un cuerpo, temperatura en la medida. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su cantidad, de su tamaño, ¿no es cierto? En cambio, la temperatura es independiente de esto. Así uno puede ir sacando algunas diferencias que si bien no van a terminar, ¿no es cierto?, con esta gran complejidad que significa, pero sí te van a aclarar cosas. Y yo creo que estos ejemplos te pueden dar las claves. Cuando uno da buenos ejemplos y Sí, pues. contextualiza la cuestión, facilita mucho la historia. ¿Cierto? A ver si aquí. No, eso es lo otro, pero si tengo. Tengo un link aquí. Lo pincho. Lo tiene que copiar y pegar en el YouTube. Mejor. Porque no está con enlace. A ver si lo O, busco bien. o cuando me mande la diapo lo veo, pues, profe. ¿Sí? Sí, si quiere. Ya, pues. Es que me interesa ver lo de la transferencia Ya, de calor, porque ahí siempre... ya. Déjenme... Lo tengo por acá, no está por acá. Estoy tomando Oye, apuntes. la presentación y tú lo copiáis de ahí de la presentación, ¿no? Sí. Transferencia al calor. ¿Cómo transfiero el calor? Recuerda que la energía, el calor se transfiere. La transferencia del calor siempre se produce de manera espontánea. Acuérdate, de más a menos. Desde más temperatura a menos, ¿no es cierto? Siempre, nunca al revés. Espontáneamente es imposible. ¿Cómo se puede lograr esta inversión en una máquina, en un motor? Ahí sí. Pero espontáneamente siempre el calor va a ir de más a menos. ¿De acuerdo? Naturalmente. La transferencia de calor se detiene cuando ambos sistemas alcanzan el equilibrio térmico. El equilibrio térmico. Sí. ¿Ya? El calor se calienta una olla, una plancha, ¿no es cierto?, que está encendida. Luego, las tres formas en que se transfiere calor son conducción, convección y radiación. Ya. Conducción es el mecanismo de transferencia de calor debido a la interacción entre partículas adyacentes del medio. Profe, no estaba compartiendo pantalla. Ah, no, estoy con... Qué bueno. Conducción, y la radiación. Aquí estaba, ¿no es cierto? Ahora estáis viendo mi pantalla. Ahora Ha sí. ido así. Ya. Mecanismos de transferencia, ¿cierto? Dijimos que siempre, vuelvo a repetir, el calor va a fluir o se va a transferir desde una zona de más A temperatura, menos. siempre de manera natural o de manera espontánea. ¿Cómo se logra el proceso inverso? Bueno, en un motor eléctrico, por ejemplo. Ahí puede ser al revés, pero eso es artificial. Transferencia de calor se detiene cuando ambos sistemas alcanzan el equilibrio térmico, ¿cierto? Ahora, tres formas de conducción de transferencia de calor. Conducción la 1, convección la 2 y radiación la 3. ¿Qué es la conducción? Mecanismo de transferencia de calor debido a la interacción entre partículas adyacentes del medio. Tiene preferentemente lugar en los sólidos, ya que en los líquidos y gases tiende a relacionarse con otra forma que se llama convección, ¿ya? Y que no está asociada al desplazamiento de las partículas, sino que al choque de ellas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es un buen ejemplo para poder decir que tenemos conducción de calor en los metales? ¿Por qué el fierro del ferrocarril se calienta tanto en el verano? ¿Por qué es tan caliente un fierro que tenemos, ¿cierto?, a 35 grados, a 40, 50 en el verano?
¿Por qué razón? ¿Por qué tocamos, ¿cierto?, los muros de las paredes y tenemos allí por la conducción? ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Fácil. Tomamos, por ejemplo, un trocito de mantequilla, de margarina, lo ponemos en la punta de un cuchillo y empezamos a calentar con un mechero o con una vela, por último, en la parte posterior, ¿cierto?, el otro extremo del fierrito. ¿Y qué va a pasar? El calor va a conducirse a través de ese fierro, va a llegar, ¿no es cierto?, a la mantequilla y la va a derretir, ¿cierto? Es una buena forma, un buen ejemplo muy simple para decir, aquí tenemos un ejemplo de transmisión del calor por conducción. ¿Ya? ¿Correcto? O bueno, y todo lo demás, porque se calientan las cucharas, por ejemplo. Porque el calor lo transfiere desde la taza de café caliente hacia el metal que es la cucharita. Y se nos calienta la cucharilla y a veces nos quemamos, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, no podemos tocar la superficie de una cocina? ¿O por qué no tocamos, ¿cierto?, la superficie de una estufa? Porque se está conduciendo el calor a través del metal que representa la tapa de la olla, que representa la tapa de la estufa, que representa la manilla, qué sé yo. ¿De acuerdo? Conducción está muy claro, ¿cierto? Sí, profe, súper. Segunda forma de transmitir calor, la convección. Es el modo en que se transfiere la energía entre una superficie sólida y el fluido adyacente, que puede ser líquido o gas. Existe un movimiento macroscópico del fluido que mientras más rápido, mayor es la transferencia de calor por este mecanismo. Entonces, ¿no es cierto? Esto lo comprobamos cuando hervimos el agua, por ejemplo. Entonces se da cuenta la manera de cómo se transfiere calor en los líquidos, ¿cierto? Es por convección. Y esto pasa cuando calentamos el agua. Entonces, ¿cómo va? Desde abajo hacia arriba. Hay movimientos de convección. Claro. Mm. Y uno lo O puede sea, demostrar, ¿sí? disculpe, o sea, claro, como está el metal ahí, ya por ejemplo el de la olla, la base de la olla, las partículas que están acá se van a calentar, va a aumentar su dilatación, se van a, Sí. a empezar a mover más, ¿cierto? Y van a irse hacia arriba. Pero eso es Y las que conducción. están arriba bajan. Conducción. Estamos hablando de los líquidos. En conducción estoy explicándolo bien. Pero esto de cómo se transmite por convecciones en los líquidos, ¿cómo Ah, lo sí. puedes demostrar? Fíjate bien. Empiezas, mira, tú pones un vaso precipitado de medio litro, ojalá, vaso precipitado, y Mm, le echas unos trocitos de serrín, que ojalá estén en el fondo, que aconchen, y te vas a ir dando cuenta cómo van a ir subiendo por convección esas particulitas de acerrín, te vas a ir dando cuenta. Solamente cuando empieza a calentarse y a hervir. Así se demuestra cómo se va transmitiendo el calor por este medio que es convección. Es decir, tú vas siguiéndole el curso a las partículas de serrín y te vas dando cuenta. qué buena, acerrín. Ujú. Y de la serrín, que sea bien clarito. Te vas dando cuenta cómo se va moviendo. Desde abajo van dándose vueltas hacia arriba y van yendo y volviendo, yendo y volviendo. Y así van calentando todo el volumen. ¿Te fijáis? Buenísima. Aquí está muy bien representado en una gráfica, ¿te fijáis? Pero Sí. en el laboratorio lo podía hacer fácilmente con los chiquillos de esa manera. Es una de las tantas formas. Profe, eso se podría hacer para el video que usted dice. Me parece, pues, usted tendría que presentármelo. No, pero para lo que decía del canal, no sé, algo así, ayer. Sí, por eso, ahí, por supuesto, lo podía hacer, pues. Jessica, hazlo, hazlo. ¿Quién es la profesora que me ofreció eso? No, no sé, una propuesta, pues hay que verlo, ya tranquilo. ¿Ah? Sí, puede ser, hay que verlo. No, pero adivina qué profesora es la que me hace el nexo y que me invitó a hacer esas cosas. Yo ya sé quién es, Ay, ¿por qué sabes tú? porque me lo imaginé ayer, no sé por qué, eso de que había hecho un magíster, pero no está estudiando en colegio, o sea, no está trabajando como profe, pero estaba encargada de eso. Bueno, para que veas que no tengo Lo, no tengo lo, pensado más, ¿no es cierto? Y somos completamente amigos ahora, ¿sí? sin ninguna otro interés. Ya, profe, súper. Entonces ahí sube y baja las partículas. Eso a mí lo que me interesa en el líquido, Exacto, ¿verdad? exactamente. Entonces, ¿no es cierto? Tú puedes darte cuenta de esto.
porque ahí, vuelvo a repetir, fácilmente se puede ver con las partículas de acerrín de una maderita. Y te vas dando cuenta cómo es el asunto. Bien. Ahora, en la vida cotidiana tenemos dos ciertos ejemplos de conducción y convección distintos a los que hemos estado viendo. El agua está muy fría, por ejemplo. Ahora está muy caliente, dice. Ahora está muy fría y ahora está muy profunda. Bueno, ¿por qué? Fíjate por qué razón. El agua está muy fría, el agua está muy Es caliente. convección, ¿no es cierto? Es convección y Claro. conducción. La Mm. convección es que va, Ahí, las partículas suben, bajan, circulan, y la conducción es que ya la tina, por ejemplo, que a veces uno, bueno, pueden ser, la mayoría son algunas de metal, otras ya son más plásticas, pero ya se van calentando las mismas paredes y van transmitiendo por conducción el calor, ¿no es cierto?, hacia el agua. O sea, están ocurriendo los dos fenómenos allí, las dos formas de transferencia, conducción y convección. ¿Ya? ¿Te lo van a entender? sí, profe. La radiación La ahora, que es radiación, sí. la tercera forma de transmisión del calor, o tercer mecanismo, es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones, ¿ya? Como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Esto es una cuestión ya a nivel estructural, es tratar de explicar lo que pasa con la materia allí. Pero bueno, el mejor ejemplo es la radiación térmica, es decir, ¿no es cierto? Es cómo nos llega, por ejemplo, la luz del sol o cómo nos llega el calor del sol que se transmite a través de un medio que sería el aire y se hace por radiación. Y es la energía que emiten los cuerpos de acuerdo a su temperatura. ¿No es cierto? Por ejemplo, a veces se aprovecha mucho el ladrillo, ¿te fijáis? El ladrillo que dice que refractan bien el calor. Mm. ¿Ya? Cuando se calienta la superficie, como que te devuelve, ¿no es cierto?, la radiación que absorbió, parte de esa radiación la vuelve hacia ti, digámoslo así. ¿Ves? Radiación absorbida y reflejada al exterior. Hay una radiación reflejada que va, ¿no es cierto?, choque y vuelve. Es como, ¿no es cierto?, pensar que nuestra fuente natural, el sol, nos envía el calor por radiación. Es así. Y también hay una parte de esta radiación que le llega a la pared, pero que es disipada hacia el exterior. ¿Ya? Ya, profe, súper. Tienes que pensar que aquí estamos dentro de la pared de la casa, aquí está el ladrillo y acá está el exterior. ¿No? Diariamente, todos los mecanismos de transferencia de calor están presentes en nuestro entorno. Piensa, por ejemplo, en la radiación solar, ¿cierto? Fíjate bien. La radiación solar. Pensemos en la fuente natural. ¿Dónde tendríamos el fenómeno de la conducción al calentarse un metal, por ejemplo? ¿Cierto? Ahí tendríamos la conducción. Uno toca el metal, está caliente. Se O transmite. cuando, profe, y si lo quisiera, por ejemplo, ejemplificar en el laboratorio, podría prender el mechero y la transferencia de calor que va a haber desde la mecha, o sea, sí, a mi mano, Ah, sí, ¿o no? lógico. Pero ¿Cierto? eso sería por radiación. Tú, sin tocar, ¿no es Sí, cierto? pues, Sin tocar, radiación, a eso me refiero, ya, para perfecto. hacerlo como de manera concreta a los niños. Eso es lo que pasa, a fin de cuentas, con las estufas, ¿no es cierto? Uno se pone También, en de daño a la estufa y la fuente de calor, digamos, esta, de energía, está llegando por radiación, fundamentalmente. claro, a eso me refiero, súper. Eso es lo que más o menos tendríamos que pensar. Bueno, y eso sería todo el asunto de los mecanismos. Súper, profe, sí, eso necesitaba como repasar. Bueno, no vamos a alcanzar porque ya estamos en la hora, mija, porque después tenéis Sí, que trabajar. No vamos a alcanzar a la parte del texto, pero bueno, ¿del qué? del texto me habría gustado echar una mirada a cómo trabajar en la propuesta que está en el texto, pero bueno, es casi lo mismo. Ah, sí, no, pero profe puede dejar de grabar, yo creo, porque si no va a quedar muy pesado el video.